Yo quisiera que todos los alumnos de la carrera llevaran planificación estratégica conmigo, todos. Y de las otras carreras igual. Yo no tengo ningún problema en que lleven como oyente. Yo no tengo, lamentablemente, ninguna opción de influir, y tampoco quiero, en temas administrativos. ¿Cuántos alumnos se inscriben conmigo? Es un tema de la jefatura de carrera. Entonces yo no puedo hacer nada sobre ese tema, pero tampoco puedo impedir que entren a mi clase de oyentes. Es más, me gusta mucho que entren de oyentes. Los que quieren estar de oyentes, aunque estén llevando con otro docente, para mí fantástico. Eh, Traten de cuidarse las espaldas, no sea que se queden sin la soga y sin el cabrito, ¿no? Registren de una vez la materia y cuando puedan, cuando quieran, entran como oyentes a mi curso, no hay problema. Está bien, gracias, Jason. ¿Alguna otra cosa antes de arrancar? ¿Algún otro tema formal antes de arrancar que quieran que conversemos? ¿Cuándo se cierran las inscripciones o cómo es ese tema? ¿Saben que adición, retiro, siempre es un chiverío pues, aquí en la Gabriela? ¿Cómo es la cosa? Tengo entendido que era hasta ayer nomás y después, el día a partir del 11 son casos especiales. Pero hasta ayer era Mañana más van a habilitar el sistema para seguir adicionando. Sí, ¿Cuántos, falta adiciones. ¿cuántos habrán inscrito? Es que hicieron un día de retiro, luego adición, retiro, adición, así está programado. Oigan, ¿y saben más o menos cuántos han inscrito oficialmente en este grupo? ¿Ni idea? Yo creo que en la plataforma de Moodle sale. Ya, más tarde me voy a fijar. 31. Pero eso es el mínimo, ¿no? Yo lo que entiendo es que lo que ellos hacen es cierran este grupo, porque el mínimo es 30. Eh, ese uno se coló, digamos, ¿no? Se coló por la ventana. ¿Cómo habrá hecho para colarlo? ¿Cuánto le habrá costado colarse? Y cuando ya en los otros grupos se nivelan todos a 30, entonces abren el grifo. Creo que van abriendo el grifo de a 5 más por cada grupo. Cuando todos están en 35, digamos, eh, otra vez vuelven a abrir el grifo, pero esa más o menos es la idea. La idea es que me parece hasta cierto punto razonable, ¿no? Imagínense, hay algunos docentes, por cualquier razón, porque son muy buenitos o muy mansitos, porque son buenos y los alumnos quieren llevar con ellos, que eso es raro, eh, terminan con grupos de más de 100 alumnos, corrigiendo 100 exámenes cada vez, haciendo prácticos para 100 alumnos, y al frente hay otros tipos que como solo se inscriben 10 o 12 con ellos, les pagan el mismo sueldo con una carga de trabajo que es 90% más baja. Entonces, eso no es justo, digamos, ¿no? No es justo para los que se matan intentando enseñar y siendo responsables, que los soqueteen con 100 alumnos o con 120. Digamos. Entonces, hay cosas que son bien raras. Hay cosas que son bien raras. Lo ideal sería que todos tengamos 120 alumnos por último. ¿No? Todos, cada uno, con una carga de trabajo muy parecida. En mi caso, como les digo, no me interesa mucho eso, pero yo no puedo hacer nada para influir administrativamente en que se abran más cupos. Entonces, ustedes vean sus opciones, vean sus riesgos y no se arriesguen tanto a quedarse sin inscribir. Y, y están cordialmente invitados a las clases como oyentes los que no puedan registrar. ¿De acuerdo? Le hice una pregunta. Normalmente, ¿cuántos estudiantes tienen inscritos en esta materia? Esa es una buena pregunta para medir riesgo, ¿no, Alejandra? Para Sí. los riesgos. Sí, eso es una forma de administrar el riesgo. Tener información, la información reduce el riesgo. Me parece que el semestre pasado llegaron como a 40, creo. Me voy a fijar en mi planilla de notas del semestre pasado
Es que también igual se retiraron al final, pues, o sea, los que le va yendo mal, no se olviden que dice la Gabriel, ¿no? Dice Bolivia. Entonces, ese día antes del examen final o de que entregar nota, ese día antes mi planilla se achica. O sea, es tan una payasada eso, que un día antes se puede retirar. Tampoco sé cómo lo hacen. Entonces, de todas formas, le voy a pasar una foto de cuántos eran, digamos, oficialmente. Bien, vamos como dicen los dermatólogos, al grano. Nos hemos hecho ya un montón de preguntas, y este semestre es así. Pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Hoy día terminamos el tema número 1. ¿De acuerdo? Todo lo que les he pasado. Les acabo de pasar un archivo ahorita, es un PDF, es el mismo archivo de un Word que les pasé. Pueden prescindir del Word y pueden tomarlo este PDF como el oficial. Me parece que está más completo para estudiar de ese PDF, ¿de acuerdo? Entonces Word pueden descartarlo si quieren, para no duplicar. Les decía que nos hemos hecho muchas preguntas, ¿no? Un montón de preguntas. Nos hemos preguntado, ¿y cómo es? Voy a terminar una vez con esto ya. ¿Cómo es el gerente general ese? Y hemos dado ya las pautas de cómo es ese gerente general o esa gerente general. Y ahora me gustaría también que... Perdón que lo interrumpa, una consulta. ¿Será que podría agrandarlo un poquito más su diapositiva? Es que la letrita chiquita Sí. No la veo muy bien. Ya. Buenísimo, yo tampoco. Todavía no voy a entrar a eso, sí. Voy a cambiar ahorita de lámina. Okay. Y les decía, vamos a terminar de preguntarnos las cosas básicas, como este es el tema de introducción y definiciones importantes. Terminemos de preguntarnos las cosas básicas y terminemos una vez con este tema del gerente. Ustedes tienen 2 archivos para leer para el primer examen, pero se los resumo rápidamente. La siguiente pregunta que nos hacemos después es de cómo es ese gerente, cómo es ese espécimen, cómo es ese bicho raro, gerente general. Ya nos hemos respondido, ¿no? Ahí fue donde ustedes hicieron el autotest. Dijimos que piensa a largo plazo, ¿qué más? Es un lector, tiene inteligencia racional, creativa, emocional, ¿qué más? ¿Cómo más es ese gerente? Elocuente. ¿Se acuerdan? Elocuente. Es elocuente, tiene fuerza vital, ¿qué más? Se adapta al cambio. Se adapta a los cambios, es flexible al cambio, no tiene ningún problema en trabajar en equipo, aunque sea equipo que no conoció nunca en su vida. Privilegia más el buen sentido y no tanto el sentido común. Así es. Si te preguntan cómo es un gerente, así es un gerente. Así es un gerente. Bien, ahora hagamos otra pregunta. Habrá otro signo de interrogación. ¿Cómo piensa ese gerente? ¿Cómo piensa ese gerente? Y ahí ustedes pónganse la respuesta, pongan 2 puntos. Y esos 2 puntos se van a abrir ahorita, se abren con 2 archivos que ustedes van a leer. ¿Cómo piensa ese gerente? 1, trata de evitar los errores de lógica y los sesgos de pensamiento. 1, anótenlo, ¿no? Trata de evitar los errores de lógica y los sesgos de pensamiento. 2, ¿cómo piensa ese gerente? Piensa de forma estratégica, o sea, usa el pensamiento estratégico para resolver problemas. La primera respuesta decía, ¿cómo piensa ese gerente? Ese gerente trata de evitar los errores de lógica y los sesgos de pensamiento. ¿De dónde sale la respuesta? ¿Cuáles son esos errores de lógica y esos sesgos de pensamiento que él trata de evitar? Ustedes lo van a encontrar en este librito, que se llama El arte de pensar. Y ahí dice 52, aquí dice 52 errores de lógica que es mejor dejar que cometan otros. Entonces, este libro lo encuentran en nuestra super mega
librería de la Seoane. Yo les recomiendo ese libro, que lo tengan y que lo vayan leyendo todos los días, cuando quieran, cuando salgan de vacaciones, ténganlo ese libro. Es un libro interesante, porque no es solamente para gerentes, es para todos. Intentar actuar evitando los errores de lógica. Yo lo que he hecho, he adaptado esa literatura que es general, la he adaptado y la he resumido para un gerente. Y es lo que les voy a mostrar ahorita rapidito y se lo voy a dejar a ustedes ya para que lo terminen de leer. Entonces yo me estoy yendo al PDF. Ahí estoy. ¿Lo ven, no? ¿Sí? Sí, será. Belleza. Entonces, pensar como gerente, pensar bien. Es resumido, como les digo, y les he hecho yo un PDF, les he hecho la tarea a ustedes, les he resumido el libro y se los he adaptado como si fuera para un gerente general. Y ahí hay un error de lógica, 2 errores de lógica, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y hasta ahí llegué. En realidad son 52. Yo creo que ese fue, saqué los que más creo que se necesitan para un gerente general o para una gerente general. Y quiero revisar unos cuantos con ustedes, ¿ya? Unos cuantos con ustedes para que tengan idea de qué se trata. La pregunta entonces es, ¿cómo piensa un gerente? De 2 formas. Trata de evitar los errores de lógica y piensa de forma estratégica. ¿Y qué son esos errores de lógica? Son sesgos, ¿no? Son sesgos o errores de pensamiento que como gerentes y como personas deberíamos tratar de evitarlos en el día a día en nuestra vida. Primero, miren, primer error de lógica, sobredimensionamiento de las posibilidades de éxito. Escuchen lo que les voy a decir. No sé si ustedes han visto en Unitel, salen a veces algunos emprendimientos y algunas cosas que son súper buenas, algunos cantantes a los que les ha ido bien, sí, ¿no es cierto? Cantantes bolivianos y son el orgullo nacional o el orgullo mundial, etcétera, 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 etcétera. Nosotros cuando vemos eso, nos dejamos llevar por la bulla, nos dejamos llevar por lo mediático, porque nuestro cerebro funciona más con bulla, digamos, que con lógica. Entonces decimos nosotros, wow, si ese cantante lo logró y yo canto bien también, entonces también puedo ser un cantante exitoso. ¿Qué estamos haciendo ahí? Sobredimensionando las posibilidades de éxito. Sobredimensionando las posibilidades de éxito. ¿Qué significa eso? No tomamos en cuenta de que las posibilidades y nuestras probabilidades de llegar a ser exitosos o cantantes no son tan altas. Eso se lo dice con el afán de desanimar a las personas. No, se lo dice con el afán de hacerles entender de que, por ejemplo, si lanzamos una empresa al mercado, como hemos visto que nuestro amigo lanzó una empresa y es súper emprendedor, le fue muy bien, nosotros creemos que también a nosotros nos va a ir muy bien. Pero ojo con estas probabilidades. El 80% del 100% de los negocios que salen al mercado, el 80% se cierra en máximo 2 años. El 20% sigue y sigue como una pequeña empresita. Y un muy, pero muy pequeño porcentaje se convierte en una empresa de 20, 30 o 50 trabajadores. Entonces lo que estoy diciendo es algo negativo, es fatalista, es una invitación a no emprender, a no hacer negocio. No, no es una invitación a no emprender, a no hacer negocio. Porque está diciendo que las estadísticas dicen eso, ¿sí? Que no sobredimensiones tus posibilidades de éxito, que es muy probable que fracases. Y te lo digo así, tanto en los negocios, en los proyectos, dentro de tu empresa y en las cosas que hagas, para que metas en el presupuesto mental que el fracaso es algo muy natural y que cuando te toque fracasar, lo único que tienes que hacer es sacudirte e intentar y empezar de nuevo hasta que te acomodes a esas probabilidades. Lo que está diciendo, en otras palabras, es, oye, si no empezás a pelarle de una vez, si no empezás a intentar emprender de una vez algo, no vas a hacer estadísticas, porque de cada 10 veces que intentes, ¿cuántas le vas a pelar, según lo que acabo de decir? 8 veces.
8 veces le vas a pelar. Pero si empezás a emprender a los 45 años, lo más probable es que nunca la achuntes. Entonces, si sos jovencito, jovencita, de una vez deberías estar intentando pelarle y entrar a las probabilidades. Entonces, ¿saben qué pasa? Yo siempre digo, ¿no? Doy el ejemplo de Silicon Valley. No sé si ustedes han escuchado decir que Silicon Valley es un lugar en Palo Alto, California, que es la sede donde nacieron las grandes transnacionales, Google, Facebook, Uber, etcétera, etcétera. Todas nacen allá. Y es un lugar tan interesante porque hay muchos cafés, hay un ecosistema para los emprendedores. Y cuando se reúnen los emprendedores, de una mesa a otra, aunque no se conozca, van a conversar y conversan entre ellos la montonera de veces que fracasaron y se matan de la risa de su fracaso y se cuentan su fracaso. Y para ellos el fracaso es lo más natural del mundo. Y fracasan y vuelven a empezar, y fracasan y vuelven a empezar. Y cuando vuelven a empezar, ya vuelven a empezar de una forma más inteligente, más renovada, con mejor razonamiento. ¿Me siguen, no? En cambio, en Bolivia, el que fracasó está muerto. Civilmente está muerto. Pucha, se metió en eso y fracasó. Pucha, se casó y se divorció. Qué gran fracaso. O sea, ¿me entienden? Aquí se estigmatiza el fracaso. El fracaso es lo que más prevalece. Entonces, mientras más fracasás, la sumatoria de fracasos en algún rato te da el éxito. Entonces, pero si andás ahí cuidándote, no emprender nunca, cuidándote un pesito, nunca vas a entrar en las probabilidades. ¿De acuerdo, no? Entonces, hay que tener claro eso. No sobredimensionemos las posibilidades de éxito. Eso es lo que nos dice. No es una invitación a no emprender, pero es una invitación a que te metas en la cabeza que fracasar es natural. ¿Está claro? Eso es lo que nos dice entonces uno de los errores de lógica. Confundir el criterio de selección. Ese es medio aburrido, se lo dejo para ustedes. El exceso de confianza en los pronósticos. Este se complementa con el primero. Es el exceso de confianza en los pronósticos. ¿Qué hacen normalmente los que hacen pronósticos y estimaciones? Se casan con el escenario más optimista. Nunca tienen un escenario optimista, un conservador y un escenario pesimista. Es decir, debería haber un plan estratégico para el escenario optimista, un plan estratégico para el escenario conservador y un plan estratégico para el escenario pesimista. ¿Qué pasaría? ¿Cuáles serían tus decisiones estratégicas en el escenario que fracases? Entonces, eso me está diciendo. Hay que hacer números también para la eventualidad de fracasar. Y luego aparece otro más, dice actuar como lo hace la mayoría. Este es la repetición de lo que les decía, el sentido común y el buen sentido. Si ustedes van a un lugar y en ese lugar se hace cierta cosa, todos estamos predispuestos a hacer lo mismo. Intentamos actuar como hace la mayoría, creyendo que como lo hace la mayoría, está bien. Es la frase, ¿no? No sé si han escuchado esa frase. Pero si todo el mundo lo hace, no, pues, pero vos no sos todo el mundo. Vos tenés que evaluar antes de entrar a esa manada o ese rebaño de todo el mundo. Entonces, no hagas como hacen todas las empresas, no hagas como hacen todas las personas. O por último, fíjense lo que voy a decir. Puede ser que termines haciendo lo que hace la mayoría, pero para terminar haciendo lo que hace la mayoría, primero vas a pasar vos por un proceso de reflexión profundo y te vas a convencer de que lo que hace la mayoría está bien. ¿Me siguen, no? Entonces, vas a casarte con lo que hace la mayoría, pero has pasado por un proceso de análisis y has llegado a la conclusión de la mayoría por tus propios medios, no como loro, no como mono, ¿sí? Entonces, ese es otro error de lógica que evita el gerente. Evita actuar como hace la mayoría de forma mecánica. Y sigo con otro error de lógica. La negación de lo irrecuperable es otro error de lógica. Yo voy a ver 3 o 4 más y después se lo dejo a usted. El ejemplo del libro. Una pareja va al cine, se va al Ventura, compran las 2 entradas, 50 pesos cada una, se compran las pipocas gigantes, la soda, y se meten a la película. Y están a la mitad de la película, de 2 horas la película, y el joven le dice a la chica, oye, qué película más mala, ¿no? Pucha, le pelamos, horrible la película.
salgámonos, le dice el tipo a la tipa. La tipa le dice, ¿estás loco? Hemos gastado 200 bolivianos en estar aquí. Nada, nos terminamos de ver la película. ¿Me entienden, no es cierto? Entonces, eso es la negación de lo irrecuperable. ¿Qué quiere decir? La chica no se da cuenta de que hasta ahí ya gastó 200 bolivianos más medio aburrimiento. Gastó 200 bolivianos más medio aburrimiento. El joven le decía, quiero que solamente gastemos 200 bolivianos más medio aburrimiento. Y ella le decía, no, vamos a gastar 200 bolivianos más el aburrimiento completo. ¿Me siguen, no es cierto? Entonces, eso es un error de lógica. Y eso pasa muy seguido en las empresas, la negación de lo irrecuperable. Yo he visto en directorios donde ya los proyectos están en marcha y se está perdiendo harta plata, como en la China, ¿no es cierto? Y levanta a alguien la mano ahí, uno de los que leyó este libro, levanta la mano y le dice, oigan señores, sería bueno que lo cortemos aquí el proyecto. Ya se han perdido $250,000, ya se han erogado $250,000. Y todos los otros levantan la mano y dicen, no, ya hemos perdido $250,000, hay que seguir avanzando. Pero las estimaciones dicen que si seguís avanzando vas a perder 500,000. Pero el error de lógica no toma en cuenta eso y no acepta lo que ha perdido, a pesar de que las estimaciones son todavía más negras. ¿Cuál es el mensaje entonces? ¿Qué es lo que en qué no hay que caer aquí? Ya no hay que mirar lo que se perdió. Hay que mirar para adelante. Para adelante hay ganancias, seguir. Para adelante siguen habiendo pérdidas, no. Entonces páralo ahí. Perdés 250,000, pero no perdás 500,000. ¿Se entiende, no? La reciprocidad. Este es otro error de lógica. Ejemplo, a fin de año, a las empresas, sobre todo al área de compras, al área de adquisiciones, ¿saben qué? Les llegan canastones de regalo de los proveedores. O sea, si yo compro, por decir, insumos o tintas, la empresa de insumos y la empresa de tintas me toca la puerta al área de compras y me llega con mi super canastón, con mis 2 botellas de whisky. Entonces me está dando un regalo, que no es ilegal ese regalo. Pero como el ser humano desde siempre no soporta estar en deuda, al siguiente año, cuando tenga que colocar los pedidos de tinta y de insumos de escritorio, le voy a colocar un pedido a la empresa que me regaló el canastón. No, no tenés que hacer eso. No estás obligado a hacer eso. Porque si lo haces, estás cayendo en el error de lógica de la reciprocidad. Si después de analizar a todas las empresas, llegas a la conclusión de que esa empresa, no importa si te dio o no canastón, es la mejor empresa en calidad, en precio, etc., le colocas el pedido, si no, no. El sesgo de confirmación, este es el que más me gusta. El sesgo de confirmación. Se trata de esto, jóvenes, escúchenlo. Cuando nosotros, los seres humanos, a veces solo admitimos comentarios que sintonicen con lo que nosotros pensamos. Solo admitimos las teorías que afianzan nuestro carácter. Las otras no, las metemos dentro de la alfombra mental y nos hacemos los copas. No le damos bola a esa. Ejemplo, en una reunión del área comercial en una empresa, están analizando un nuevo producto, un nuevo proyecto. ¿Y saben qué pasa? Todos los que participan, como el gerente comercial ya dijo que era un buen proyecto, que era un súper proyecto interesante, que tenía buen mercado, todos los demás levantan la mano y muestran más argumentos que afianzan esa idea. Y muestran más argumentos de que sí nos va a ir bien, de que la participación en el mercado, de que las encuestas que hemos hecho dicen que el cliente va a favorecer nuestro producto, de que vamos a vender, vamos a ser líderes en participación, en posicionamiento. Es decir, todos muestran argumentos que confirman el argumento principal. ¿Qué es lo que hace falta en esas reuniones? Siempre. Sugiero que ustedes como gerentes lo tengan. Hace falta un abogado del diablo. ¿Qué quiere decir? Hace falta
que ustedes traigan a una persona y le digan deliberadamente, bueno, vos vas a ser el negativo en esta reunión. Vos vas a mostrar los argumentos de por qué no va a funcionar. Vos vas a plantear hipótesis diferentes a la de nosotros. Ese personaje que ustedes traigan, que muestre los argumentos negativos de por qué no va a funcionar, no solo de por qué va a funcionar. Ese personaje de repente va a ser el más odiado en esas reuniones, pero ¿saben qué? Va a ser el personaje más importante de la reunión. A ese hay que cuidarlo, porque ese no es un lamebota, ese no repite lo que dice el gerente comercial, ese plantea lo que piensa, porque al final, en el largo plazo, de repente, no hacerlo el proyecto es una buena idea, o hacerlo el proyecto es una buena idea, pero él no siempre va a estar siguiéndole la razón a los demás. Este personaje corre el riesgo de ser estigmatizado como un negativo, como un pesimista, como un odioso, como un crítico, no importa. Que haya siempre un abogado del diablo en sus reuniones, estas obras. Que haya siempre. Siguen, ¿no? Charles Darwin aparece en el ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes de Charles Darwin, no? El padre de la evolución. ¿Saben qué hacía Charles Darwin? Charles Darwin salía a hacer sus experimentos al campo y él planteaba una hipótesis de estudio. ¿Qué hacen normalmente los investigadores? Plantean una hipótesis y van al campo a buscar confirmar su hipótesis. Ah, mira, esto dice que se confirma la hipótesis. Ah, mira, esto otro dice que se confirma la hipótesis. Ah, mira, esto se confirma. Ah, mira, hay 10 razones que dicen que se confirma, por lo tanto, yo confirmo la hipótesis y la escribo como una teoría. Eso hacen los investigadores. ¿Qué hacía Charles Darwin en esa época? Fíjense, cientos de años atrás. Él iba al revés, planteaba una hipótesis y salía al campo y buscaba refutarla la hipótesis. Y cuando ya no había, cuando él no encontraba elementos que refuten su propia hipótesis, recién la probaba, recién sacaba una teoría sobre eso. Como dice el libro, un aplauso para Charles Darwin. No se enamoraba de su propia hipótesis. El sesgo de autoridad. El sesgo de autoridad tiene mucha relación con lo que acabo de decir. ¿Saben qué? Yo una vez trabajé en una empresa donde la gerente general era una señora que tenía un carácter explosivo. Lo que decía se hacía. Me daba la sensación de que era como una pequeña Hitler, ¿no? Me daba la sensación de que tenía un don que capturaba la motivación de la gente y tenía esa capacidad y esa autoridad que todos se alineaban con lo que ella decía y actuaban tal cual ella decía. Después de un tiempo, obviamente nos damos cuenta de que hay un riesgo en eso, porque no siempre esas personas piensan bien. Y como no siempre piensan bien, ese su don de autoridad hace que la gente se adhiera automáticamente y ese es un gran riesgo para las empresas. Porque cuando estos líderes piensan de forma irracional y cuando cometen alguna estupidez, porque cometen estupideces estos líderes, todos los demás igual se adhieren y ahí ponen en riesgo su trabajo y ponen en riesgo la viabilidad de la empresa. ¿Se entiende, no? Entonces, hay que cuidarse de estos líderes, hay que cuidarse de estas personas que tienen ese don de autoridad, pero que no por tener un don de autoridad, yo siempre le voy a decir sí a todo. Tengo que reclamarle, tengo que rebelarme, tengo que decirle que no estoy de acuerdo con él o con ella y tengo que plantear mis argumentos de por qué no estoy de acuerdo con él. Si haciendo eso me botan de la empresa, ¿sabes qué? Felicidades que te botaron, porque eso es dignidad, ¿no? Así no sos un sumiso o una sumisa, un cobarde, un lamebotas, un cuidapeas. Eso sí es dignidad. Bien, concluir por cercanía, se las dejo a ustedes. La sabiduría del chofer, esta podemos charlarla, me gusta. Y así hay varias, incentivando, bla, 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 léanla. Voy a hablar yo de la sabiduría del chofer hasta que se corte y volvamos. La sabiduría del chofer. He dejado de proyectar. Este chiste ya lo sabe la mayoría, pero igual se lo voy a contar.
Es un chiste. Y lo van a encontrar cuando lo compren el libro. La sabiduría del chofer. Escuchen esto, ¿no? Era un premio Nobel de física. Están viendo ustedes ahorita nada, ¿no? He dejado de compartir. Si se corta, volvemos, ¿ya? Era un premio Nobel, ganó el premio Nobel de física este hombre. Y ustedes saben que cuando uno gana el premio Nobel de lo que sea, el premio es $1.000.000. O sea, premio Nobel de física, premio Nobel de literatura. Mario Vargas Llosa ganó $1.000.000. García Márquez ganó $1.000.000. Entonces es una fundación, la Fundación Alfred Nobel, que todos los años regala $1.000.000 a los que se destacan en todas las ciencias más importantes. Entonces, este señor alemán ganó el premio Nobel de física, recibió su $1.000.000 y dice, ¿cómo le devuelvo a la comunidad alemana y a la sociedad este premio? Y se le ocurre subirse en su autazo, contratar un chofer e ir por todas las ciudades de Alemania y todas las principales universidades a dar conferencias y a popularizar su teoría física que le había permitido ganar el premio Nobel. Entonces se va con el chofer por toda Alemania, ¿no? Y se van conociendo, pues se van haciendo amigos el chofer y el Nobel. Pero de tanto andar en tantas ciudades, en tantas universidades, ya se van aburriendo. Y el chofer le dice al Nobel, en un arrebato de imaginación chistosa, le dice, oiga, señor, ¿qué le parece si en la siguiente ciudad que paremos, cuando usted dé su conferencia, como yo la he escuchado tanto su conferencia a usted, cuando usted da su conferencia, yo me siento atrás en el auditorio, me pongo pues a escuchar, y usted repite todas las veces repite lo mismo, yo me la sé de memoria. Entonces, ¿qué les parece si, como una forma de entretenernos, en la siguiente ciudad, usted se viste de chofer y yo me visto de usted y yo la doy la conferencia? ¿Sabe qué? Nadie se va a dar cuenta. Apostemos. Interesante, dice el Nobel, ¿no? Hagámoslo. Llegan a la siguiente ciudad, el chofer vestido de Nobel pasa al frente al auditorio y todo el mundo, ¿no? La ovación al Nobel. Y atrás estaba el Nobel, parte de atrás, sentado, disfrazado de chofer. Y empieza el chofer a dar la conferencia, bla, 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 y repetía mecánicamente lo que decía el Nobel. Y termina la conferencia y todos se levantan y ovacionan. Y se siente un silencio. Y siempre hay uno que frega todo, ¿no? Del auditorio uno levanta la mano y hace una preguntanga, pero una preguntanga, y el chofer dice, sin inmutarse, el chofer sin inmutarse, ni colorado se puso. No puedo creer que en una ciudad de Alemania tan ilustrada como esa, me hagan una pregunta tan fácil. Voy a dejar que mi chofer que está allá la responda. Ese es el chiste. Y ahora, ¿cuál es el sesgo? El sesgo es la sabiduría del chofer que dice, hay charlatanes que nunca se callan, nunca se callan. No importa que no sepan, no tienen la humildad de decir no sé. Los verdaderos iluminados, la gente que sabe lo que sabe, no tiene ningún problema en decir no sé. Ustedes se van a encontrar en las empresas con muchos de estos choferes, con esta sabiduría de chofer, que todo el tiempo hablan y no dicen nada, viven cantinfleando, hablan solo para llenar espacios vacíos. Entonces, ¿el desafío cuál es? Primero, no dejarse embaucar con estos choferes, con la sabiduría del chofer, con estos charlatanes. Y el segundo desafío es que vos mismo no seas un chofer, ¿sí? Cuando tengas cosas que decir, importante decirlas. Cuando no sepas, sin ningún problema decir, no sé. La humildad intelectual es importante. Bien. Entonces, no era ese.
este archivo entra al examen del día lunes. El día lunes hay el primer examen. A ver, ahora ya que están todos, organicémonos ya. Son 51 ahorita aquí. Medio organicémonos. Están fumigando aquí este edificio. Y si desaparezco es porque me hizo efecto. Les decía, este día viernes no hay clases. Hay reunión con todos, con las gerentes o los gerentes generales. Ya todos están agendados. Hay que entrar, mandar la invitación justo en el horario que el dueño pidió, porque ustedes se van a reunir con un dueño, ¿no? Siempre que ustedes se reúnan, ya no se reúnen con Axel. Para las reuniones de trabajo, ustedes se reúnen con un dueño, con un inversionista. Y me preguntaban si es posible que entren todos a la reunión. Yo les decía, no hace falta. Con que entre, normalmente el dueño siempre se reúne con su gerente general. Pero si ustedes quieren, si para ustedes es útil entrar 1, 2, 3 o todos por último a la reunión, pueden entrar, no tengo ningún problema. Es una reunión cortita de 10 minutos en la que ustedes me dicen, Axel, mira, tenemos esta empresa, tenemos esta otra empresa, y queremos hacer en esta empresa, ¿qué te parece? Yo les digo, me parece bien, vayan con eso. Pum, se acabó la reunión. Para eso la reunión del día viernes. Y a partir de eso, vamos a empezar ya cuando tengan definida su empresa, yo voy a arrancar el siguiente tema que se llama paso 1 del proceso estratégico, que es mi siguiente tema. Paso 1 del proceso estratégico, que se llama aspecto filosófico. Voy a explicar aspecto filosófico y mientras yo voy explicando aspecto filosófico, ustedes le van aplicando esa teoría a la empresa. Cuando empiece el tema siguiente, se va a llamar paso 2 del proceso estratégico, de la planificación estratégica. Yo explico eso y ustedes se lo van aplicando a la empresa. Avanzo al siguiente tema que se llama paso 3 y ustedes le aplican eso a la empresa. Y así hasta que terminamos de hacer un plan estratégico y termina el semestre y ustedes ante el dueño defienden ese plan estratégico y el dueño le dice, me gustó, pongo la plata para que se haga. O el dueño le dice, ¿sabes qué? Un desastre tu plan estratégico, no pongo un peso para que hagan ese plan estratégico. Entonces, ya uno sabe que si el dueño dice, pongo la plata, es porque pasaste, ¿no? Si el dueño dice, pésimo plan estratégico, es porque no pasaste. Cuando tienes errores de fondo del plan estratégico, no hay vuelta, ¿no? Si tienes errores de forma, el dueño te dice, arregla estas cosas y lo vemos de nuevo en otra reunión. Pregúntate ahí. ¿Dudas? Licenciado, una pregunta. ¿Las empresas que tenemos que buscar ya tienen que ser establecidas o puede ser o de una tesis o algo así? No, tienen que ser empresas establecidas, por lo menos unos 5 años de funcionamiento. Pueden ser pequeñitas empresas, no es necesario que sean empresas grandes. O sea, yo no daría un plan estratégico a una empresa que sea líder en participación de mercado, que sea una empresa muy grande, porque se entiende